El aparato respiratorio. Función del aparato respiratorio. La respiración es un proceso involuntario y automático. El oxígeno es esencial para la producción de energía que nos va a permitir realizar todas las actividades del cuerpo. El aparato respiratorio se encarga de dar un aporte adecuado de oxígeno a nuestros músculos y de que haya una correcta eliminación de dióxido de carbono. Partes del aparato respiratorio. El aparato respiratorio se puede dividir en tracto respiratorio superior y en el inferior. Tracto respiratorio superior está formado por fosas nasales, boca, faringe y laringe. Las fosas nasales son dos cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal, rodeados por el paladar y por los huesos nasales frontal y etmoides. Se comunican con el exterior a través de los orificios nasales y con la faringe y con las glándulas lacrimales. La faringe es un tubo que comunica las fosas nasales con la laringe. Tiene una válvula llamada epiglotis. Es un tubo cartilaginoso musculado situado delante de la faringe, que comunica esta con la tráquea, y está formada por el hueso hioides y 9 cartílagos. El tracto respiratorio inferior está formado por tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos y alveolos. La tráquea es un tubo hueco que une la laringe con los bronquios. Su pared tiene 3 capas, la interna de tejido epitelial, la media con anillos cartilaginosos y una capa externa de tejido conectivo. Los pulmones son 2 órganos cónicos alojados en la parte frontal. El pulmón derecho es el más grande y tiene 3 lóbulos, y el izquierdo es el más pequeño y tiene tan solo 2. Ambos están recubiertos por una membrana llamada pleura. Bronquios, bronquiolos y alveolos son 2 tubos en los que se ramifica la tráquea, y cada uno de estos tubos se ramifica en otro más pequeño que se denomina bronquiolos. Los bronquiolos terminan en unas pequeñas vesículas que se denominan alveolos, y están rodeados por una red de capilares sanguíneos. Funcionamiento del aparato respiratorio. La ventilación pulmonar. La entrada y la salida del aire de los pulmones que se produce en 2 fases, inspiración y expiración. La inspiración, durante la fase de inspiración, el aire entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos hasta que llega a los alveolos, donde se produce el intercambio de gases. Se produce porque los músculos intercostales mueven las costillas y el esternón, oscilan hacia arriba las costillas y el diafragma se contrae. Estas acciones conjuntas de músculos y huesos hacen que la dimensión de la caja torácica aumenten y los pulmones se expandan. Al aumentar el tamaño de los pulmones, la presión de su interior disminuye, por lo que entra el aire para reducir la diferencia de presión. La inspiración, durante la inspiración forzada, también se invierten los músculos escalenos, los pectorales y el esternocleidomastoideo. Expiración. Durante la fase de la expiración, el aire de los pulmones es expulsado por el exterior tras el intercambio de gases. Suele ser un proceso pasivo en el que se relajan los músculos expiratorios, se relaja el tejido pulmonar y se relaja el diafragma. Expiración. Durante la expiración forzada, el proceso de la expiración más activo, los músculos intercostales y los abdominales se contraen. El intercambio de gases. El aire que llega a los alveolos procedente del exterior es un aire rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. La presión de este es de 100 milímetros de CO2 de mercurio. La sangre venosa llega a los alveolos procedente de los distintos órganos del cuerpo pobre en oxígeno y lleva la mayor cantidad de CO2. Debido a estas diferencias de presión, el oxígeno de aire procedente del exterior pasa a la sangre y el CO2 procedente de la sangre pasa a los alveolos. La cantidad de oxígeno que se puede difundir a la sangre depende de la relación de la presión entre el oxígeno y el oxígeno a la sangre y la superficie entre la membrana respiratoria. El volumen respiratorio por minuto, a menor volumen, menor difusión, y la ventilación alveolar, a mayor ventilación alveolar, menor difusión. La ventilación pulmonar y el ejercicio físico. El ejercicio físico implica una alteración del producto respiratorio normal y tiene 2 fases. La primera fase, que se produce al iniciarse el esfuerzo, y la segunda fase, que se produce a medida que el esfuerzo va avanzando en el tiempo. Los problemas respiratorios durante el ejercicio. Durante la actividad física pueden producirse complicaciones en la función del aparato respiratorio, como la disnea, la hiperventilación y la maniobra de Valsalva. La disnea es una incapacidad para mantener estable la presión del CO2 y la concentración de mercurio que se manifiesta con la incapacidad al respirar. La maniobra de Valsalva es un proceso respiratorio que ayuda a estabilizar el tronco cuando soportan grandes... se produce la hiperventilación producida por causas como, por ejemplo, respirar a grandes bocanados o respirar superficialmente. Hasta la próxima y espero que os haya gustado. Created using Powtoon.